El sol caía sobre el desierto de Sonora como un dios cansado, extendiendo su fuego sobre dunas y piedras agrietadas. Entre las sombras vibrantes del calor, una figura solitaria avanzaba a paso lento, apoyándose en un bastón de madera seca. Era Diego Valverde, antiguo explorador del ejército español, ahora convertido en errante. En su rostro se mezclaban el polvo, la fatiga y algo más profundo, la huella de una culpa que ningún viento podía borrar durante años. Diego había servido en campañas que no comprendía, obedeciendo órdenes de hombres que hablaban de gloria pero sembraban muerte. Había cruzado mares y sierras, había visto templos arder y pueblos borrarse del mapa. Todo en nombre de un imperio que se desmoronaba. La última misión fue la que quebró su espíritu. Un enfrentamiento en un poblado de Pechi donde, por error o por destino, su compañía arrasó un campamento lleno de mujeres y niños. Desde entonces, su alma era un desierto más árido que el que ahora pisaba. Cada amanecer, cuando el horizonte se encendía en rojo, Diego sentía que el desierto lo juzgaba. Escuchaba en el silbido del viento el eco de los gritos que intentaba olvidar. No hay penitencia suficiente, murmuraba a veces, como si alguien pudiera oírlo. Caminaba sin rumbo, alimentándose de raíces y del agua salobre que encontraba en los oasis escondidos. No buscaba nada. Tal vez solo el final de esa mañana, sin embargo, algo cambió. Mientras el sol se alzaba sobre las rocas, una bandada de cuervos descendió en espiral no muy lejos de donde caminaba. Diego se detuvo. Los cuervos eran mensajeros del fin, eso decían los antiguos. Pero en aquel instante, más que miedo, sintió curiosidad. Se acercó lentamente, apartando los matorrales de ocotillo y las sombras del mezquite. El aire olía a hierro y a polvo. Allí, entre la arena teñida de rojo, yacían los restos de una batalla. Flechas rotas, huellas de caballos, casquillos brillando bajo el sol. El viento soplaba con un murmullo lúgubre, arrastrando pedazos de tela y mechones de cabello. Diego conocía bien esa escena, la frontera estaba llena de encuentros breves y sangrientos. Sin embargo, esta vez sintió algo distinto, una punzada de reconocimiento, como si el desierto mismo le hubiera llevado hasta allí. Se inclinó sobre un cuerpo, luego sobre otro. Guerreros apaches, algunos aún con las pinturas de guerra frescas en el rostro. Pero entonces escuchó un sonido débil, apenas un suspiro. Siguió el rastro hasta una sombra entre las rocas. Allí encontró a una mujer, estaba herida, con una lanza atravesando su costado y la piel cubierta de polvo y sangre seca. Sus ojos, oscuros como la noche sin luna, lo miraban con una mezcla de desafío y agotamiento. Diego no había visto nunca una mirada así. No era miedo, no era ruego. Era vida, aferrándose con uñas invisibles. No te muevas, le dijo en español, arrodillándose a su lado. Ella no respondió, pero su mano tembló cuando él intentó tocar la lanza. Murmuró algo en su lengua, un canto que Diego no entendió, pero que sonó más viejo que el viento. Por un instante pensó dejarla. Sería más fácil dejar que la naturaleza hiciera su trabajo. No debía intervenir en los asuntos de sus antiguos enemigos. Pero entonces recordó el rostro de su hija, perdida años atrás por la fiebre, y algo dentro de él se quebró, rasgó su camisa, improvisó vendas, limpió la herida con el poco aguardiente que le quedaba. El sol caía sin piedad, pero Diego siguió, movido por una fuerza que no sabía nombrar. Cuando terminó, la mujer aún respiraba. Cerró los ojos, agotado, y apoyó la cabeza contra una roca caliente. El silencio regresó al desierto, pero esta vez no era vacío. Diego sintió que algo en una presencia, una promesa o quizás una maldición había comenzado a seguirlo. El desierto había devuelto un alma a la vida, pero el precio, aunque aún no lo sabía, sería la suya. El amanecer encontró a Diego todavía junto a la mujer herida. Durante la noche, el frío del desierto lo había obligado a encender una pequeña fogata, ocultándola entre piedras para que su humo no los delatara. El fuego crepitaba débilmente, apenas suficiente para mantener la vida que se negaba a extinguirse. La guerrera respiraba con dificultad, el pecho subiendo y bajando bajo el vendaje improvisado. Diego observó el movimiento con una mezcla de alivio y desconcierto. No sabía por qué había intervenido. Quizás la soledad lo había vuelto loco, o tal vez, sin comprenderlo, había respondido a un llamado más antiguo que la razón. Cuando el sol comenzó a calentar la arena, ella despertó. Sus ojos lo escrutaron con la claridad de un animal salvaje. Sin miedo, pero lista para atacar. Intentó incorporarse, pero el dolor la dobló. Diego extendió la mano y ella lo apartó con un movimiento brusco. Tranquila, no voy a hacerte daño, dijo en voz baja. Ella lo miró, desconfiada, y respondió con palabras en su lengua, una cascada de sonidos duros y rítmicos que él no entendió. Por instinto, Diego levantó las manos, mostrando que no tenía armas. Después, señaló el vendaje en su costado y el fuego que crepitaba cerca. Te salvé la vida. Ella no respondió, solo lo observó largo rato, respirando con esfuerzo, y luego giró el rostro hacia el horizonte, donde los buitres comenzaban a dibujar círculos sobre los cuerpos de su gente. El silencio cayó entre ellos, espeso como el calor. Diego sintió que cada segundo era una prueba. No sabía si en cualquier momento ella intentaría matarlo, o si simplemente moriría frente a él.
la idea de perderla, sin entender siquiera quién era. Le provocó un vacío extraño, cortó un trozo de carne seca de su bolsa y se lo ofreció. Ella lo rechazó, murmurando algo. Entonces Diego comprendió, no comería hasta honrar a los muertos. Se levantó y, con torpeza, comenzó a arrastrar los cuerpos caídos hacia una hondonada cercana. La mujer lo siguió con la mirada, sorprendida, durante horas, cavó con las manos, sudando y sangrando. Uno a uno, fue colocando los cuerpos, cubriéndolos con piedras y arena. Cuando terminó, el sol estaba alto, y su piel ardía como si el fuego lo devorara desde dentro. La mujer se acercó lentamente. Aún débil, se arrodilló junto a las tumbas y colocó sobre ellas un collar de cuentas rojas que llevaba al cuello. Murmuró palabras en su idioma, un rezo suave como el murmullo del agua entre las piedras. Diego no comprendió las palabras, pero entendió el significado. Por primera vez en años, se arrodilló también, no por fe, sino por respeto. Cuando levantó la vista, ella lo miraba de un modo diferente. Seguía desconfiando, pero ya no con odio. Nayeli, dijo ella, golpeándose el pecho con la mano abierta. Diego asintió. Diego. Ella repitió su nombre, torpemente. Algo en ese simple intercambio, un nombre por otro, selló un pacto invisible. Pasaron el resto del día en silencio. Diego le dio agua, y ella, con gestos, le enseñó cómo usar hojas de yuca para reforzar el vendaje. Al caer la noche, mientras el cielo se llenaba de estrellas, Nayeli señaló el horizonte. Tarzán dijo, y luego un gesto con la mano, muchos hombres, caballos, fuego. Diego comprendió, su gente regresaría por ella. O por venganza, el viento cambió de dirección, trayendo un olor metálico, mezcla de pólvora y humo. Nayeli cerró los ojos, como si escuchara algo que él no podía oír. Espíritus vienen, susurró en un español roto. Diego miró la inmensidad del desierto, sintiendo un escalofrío recorrerle el cuerpo. El silencio ya no era solo silencio, era una advertencia. Algo se movía entre las dunas, algo que pertenecía tanto al mundo de los vivos como al de los muertos. Y así, mientras las sombras se alargaban, Diego comprendió que salvar a aquella mujer no había sido un acto de misericordia, había sido el inicio de su condena, o de su redención. La noche se deslizaba sobre el desierto como un manto de sombras líquidas. El fuego de Diego crepitaba débilmente, arrojando destellos dorados sobre los rostros de los dos sobrevivientes. Nayeli dormía, aunque su sueño era inquieto. Cada espasmo de dolor le arrancaba un gemido bajo, casi un susurro. Diego la observaba sin dormir. Había aprendido, tras años de campañas y soledad, que el cuerpo humano es más frágil de lo que parece. Pero esa mujer era distinta, su voluntad parecía más fuerte que la muerte. El vendaje que él le había hecho debía cambiarse. El calor del día y la arena habían infectado la herida. Diego buscó su cantimplora, humedeció un trozo de tela y la limpió con cuidado. Nayeli despertó al sentir el escozor y sus ojos negros, brillantes, llenos de desconfianza, se clavaron en él como cuchillos. Tranquila, murmuró Diego. Si no limpio esto, la fiebre te matará. Ella no respondió. Se limitó a apretar los dientes y soportar el dolor. Diego se sorprendió de su resistencia. Ningún soldado que lo hubiera conocido habría aguantado tanto sin gritar. Cuando terminó, Nayeli apartó la mirada hacia el fuego y dijo algo en su lengua, una palabra repetida 3 veces. ¿Qué significa eso?, preguntó él. Nayeli lo observó, y tras un largo silencio, respondió con un acento quebrado, Tesa. Espíritu. Diego frunció el ceño. ¿Espíritu? Ella asintió, tocándose el pecho con 2 dedos. Aquí. Espíritu herido. No cuerpo. Del guardó silencio, sin saber qué responder. Había visto morir a demasiados hombres para creer en cosas que no se pudieran tocar. Pero mientras escuchaba su respiración irregular, la idea de que hubiera algo más allá del dolor comenzó a inquietarlo. Quizá su propio espíritu también estaba herido. Durante los días siguientes, Nayeli fue recuperando fuerzas. Aún no podía caminar mucho, pero su mirada había recobrado fuego. Diego notó que, cuando el sol se ocultaba, ella se alejaba unos metros del campamento, se arrodillaba y comenzaba a cantar. Era una melodía sin palabras, un murmullo que parecía brotar del viento. Al principio, él la observaba desde lejos. Después, empezó a escucharla como si fuera un rezo que también le pertenecía. Una noche, se atrevió a preguntarle, ¿por qué cantas? Para que los espíritus no se lleven mi alma mientras duermo, respondió con naturalidad. ¿Y lo logran? Ella lo miró, sonriendo apenas. Hasta ahora, sí, Diego sonrió también, aunque con tristeza. No recordaba la última vez que había hablado con alguien de esa manera. Sentía que entre ellos había un lazo invisible, una comprensión sin palabras. A veces, mientras ella dormía, se sorprendía deseando que no sanara del todo para que el viaje no terminara. Una tarde, mientras el cielo se teñía de un naranja ardiente, Nayeli señaló las montañas lejanas. Allí, hogar, donde mi gente espera. Diego asintió. Te llevaré. Ella negó con la cabeza. Si me llevas, los tuyos te matarán. Ya no tengo los míos. Nayeli lo miró largo rato, como tratando de descifrar si decía la verdad. Luego, con un gesto lento, extendió la mano y tocó su pecho, justo donde el fuego del desierto había dejado su marca. Tú también tienes herida.
Akin dijo, señalando su corazón. Diego se estremeció. No entendía cómo podía verlo tan claro. Esa noche, un viento extraño recorrió el desierto. Traía consigo un sonido que parecía mezcla de llanto y canto. Nayeli se incorporó, los ojos fijos en la oscuridad. Espíritus caminan, susurró. ¿Dónde? Preguntó Diego, inquieto. Entre nosotros. No todos ven. Tú sí. Diego no supo qué responder. Pero cuando volvió la vista al fuego, juraría haber visto una silueta fugaz, una niña, con los ojos de su hija perdida, mirándolo desde la lumbre antes de desvanecerse. Esa noche, Diego no pudo dormir. El desierto lo observaba, y por primera vez en años, sintió que no estaba solo. Algo en él había comenzado a despertar. Algo que no era del todo humano. El amanecer trajo un viento cálido, perfumado con el polvo del desierto. Diego despertó con la sensación de que algo había cambiado. Nayeli ya estaba despierta, sentada frente al fuego, con el rostro iluminado por una serenidad nueva. Sostenía entre las manos una rama seca, la movía con lentitud sobre las llamas y murmuraba en su lengua. Cada palabra parecía vibrar en el aire como un hechizo antiguo. ¿Qué dices?, preguntó Diego, aún adormecido. Ella sonrió apenas. Le hablo al fuego. Es un amigo. ¿Un amigo?, repitió, incrédulo. El fuego escucha, respondió Nayeli. Si lo tratas con respeto, te proutachai. Si lo temes, te kensum. Diego no dijo nada. Recordó las aldeas incendiadas que había visto durante la guerra. Para él, el fuego solo era destrucción, castigo. Pero en los ojos de Nayeli había otra verdad en su cultura. El fuego era un espíritu vivo, un guardián. Durante los días siguientes, mientras avanzaban lentamente hacia las montañas, Nayeli comenzó a enseñarle palabras en su idioma. Señalaba objetos y los nombraba: Dolir pájaro, Tolagua, Shashboso. Diego repetía con torpeza, y ella reía con una risa suave, limpia, que parecía borrar por un instante el peso del pasado. Tu lengua corta las palabras, le decía a ella entre risas. Pero tu corazón entiende. A medida que hablaban más, Diego empezó a notar cómo el mundo a su alrededor cambiaba de forma. Ya no veía solo arena y rocas. Comenzó a distinguir las huellas invisibles del desierto. El canto de los insectos al caer la tarde. El movimiento de una serpiente entre las sombras. El susurro del viento que, según Nayeli, era la voz de los ancestros. Todo tiene espíritu, le explicó una noche, mientras compartían un trozo de carne asada. La piedra, el agua, el fuego, tú. Si escuchas, el mundo te responde. Diego miró las llamas. Tal vez era el cansancio, o tal vez la fiebre del sol, pero juró ver en el fuego formas que se movían, rostros, manos, sombras danzando. ¿Y qué dice el fuego de mí?, preguntó. Nayeli lo miró largo rato antes de responder. Dice que estás dividido. Parte de ti vive, parte de ti ya camina entre los muertos. Las palabras lo golpearon como una lanza. Diego apartó la mirada, pero dentro de sí supo que era verdad. Desde aquella masacre que lo había marcado, había sentido que una mitad de su alma seguía atrapada entre las llamas. Al caer la tarde, buscaron refugio en una grieta entre las rocas. El cielo se encendía con un rojo intenso, y el viento comenzó a soplar con fuerza. Nayeli encendió una pequeña fogata y empezó a cantar. Diego la observó en silencio, hipnotizado por el movimiento de sus labios, por la cadencia de su voz. No era un canto de dolor, sino de conexión. ¿Qué dices?, preguntó finalmente. Pido al fuego que te acepte, dijo ella sin dejar de cantar. Si el fuego te acepta, el desierto te dejará vivir. Diego rió suavemente. ¿Y si no me acepta? Entonces te quemará por dentro, respondió con calma. Un relámpago iluminó el horizonte, aunque no había nubes. En ese instante, Diego sintió un calor intenso en el pecho, justo donde ella había señalado su herida invisible. El aire olía a ozono y a tierra recién abierta. Nayeli lo miró sin miedo. Ya empezó, susurró. El fuego te está escuchando. Esa noche, Diego soñó con su pasado, veía a su hija jugando bajo un sol rojo, reía, pero su risa era la de Nayeli. Luego, todo se incendiaba. Despertó sudando, con el corazón latiendo al ritmo del tambor lejano de los truenos. Nayeli dormía tranquila, envuelta en su manta. Por primera vez, Diego comprendió que el desierto no solo lo estaba castigando, lo estaba probando. Y en el fuego que lo rodeaba, comenzaba a escuchar un lenguaje que su alma renacida, confundida, estaba aprendiendo a entender. El sol amaneció como una herida abierta. Un resplandor rojo cubría el horizonte y el aire olía a polvo, sangre y metal. Diego despertó con la sensación de que algo lo observaba. Nayeli también lo sintió, su cuerpo se tensó y sus ojos, todavía cansados, buscaron el origen del peligro entre las dunas. El silencio era demasiado profundo, ni el viento se atrevía a moverse. Vienen, susurró Nayeli con la voz seca. Antes de que Diego pudiera preguntar quiénes, el sonido de cascos y gritos rompió la quietud del desierto. Un grupo de guerreros Epechi apareció en el horizonte, montando caballos cubiertos de polvo, armados con lanzas y rifles antiguos. Diego se puso de pie de un salto, instintivamente buscando su arma, pero Nayeli lo detuvo con un gesto. No, le dijo. No luches. Los jinetes los rodearon en segundos.
El líder desmontó, era un hombre joven, fuerte, con la mirada de un halcón. Llevaba el rostro pintado con franjas negras y rojas, y en su cuello colgaba un colmillo de lobo. Nayeli pronunció su nombre con un hilo de voz. Taza del hombre se detuvo. Hermana, dijo Enepechi con una mezcla de alivio y furia. Te dimos por muerta. Su mirada se clavó entonces en Diego. En un instante, el alivio se transformó en odio. ¿Qué hace este hombre contigo?, preguntó, ahora en español torpe pero claro. ¿Te tomó prisionera? ¿Te hirió? Nayeli negó con la cabeza. Él me salvó. Taza apretó los puños. ¿Un blanco? ¿Salvando a una guerrera de mi sangre? Su acercó a Diego, mirándolo con desprecio. Tú eres de los que mataron a los nuestros. Diego no respondió. El sol ardía sobre su nuca y podía sentir el sudor mezclarse con la arena. Sabía que cualquier palabra equivocada significaría su muerte. La encontré herida, dijo finalmente. Solo quise ayudarla. Taza soltó una carcajada amarga. ¿Ayudarla? Ningún hombre de tu raza ayuda. Ustedes roban, queman, mienten. Nayeli se interpuso entre ambos, tambaleante por la debilidad. Basta. Él no es como los otros. Taza la miró con incredulidad, como si su hermana hablara un idioma ajeno. ¿Qué te hizo creer eso? Ella guardó silencio. Sus ojos se cruzaron con los de Diego, y en esa mirada había una verdad que ni los dioses del desierto podrían negar. Pero para Taza, aquello era una traición. Con un movimiento rápido, tomó una antorcha del suelo y la acercó al pecho de Diego. Si el fuego te acepta, dijo con voz fría, vivirás. Si no, tu alma quedará marcada para siempre. Antes de que Nayeli pudiera detenerlo, Taza presionó la antorcha encendida contra el pecho de Diego. El olor a carne quemada llenó el aire. Diego gritó, pero no retrocedió. Su cuerpo tembló, su respiración se volvió áspera, y por un instante creyó ver las llamas elevarse del suelo, formando figuras que danzaban y murmuraban su nombre cuando Taza retiró la antorcha. Una marca ardiente en forma de espiral quedaba grabada sobre su piel. Ahora llevas el signo del fuego, dijo el guerrero. El mismo fuego que destruyó nuestras aldeas. Que te persiga hasta el fin. Nayeli cayó de rodillas junto a Diego, desesperada. Taza, no. Él no merece esto. Tú ya no sabes quién eres, hermana, replicó Taza, montando su caballo. El sol juzgará a los dos. Con un grito, los guerreros se marcharon, dejando tras de sí una nube de polvo y silencio. Diego, apenas consciente, miró a Nayeli. Su voz era apenas un suspiro. Dijo, que el fuego me aceptaría o me destruiría. Nayeli le sostuvo la cabeza entre las manos, lágrimas corriendo por sus mejillas. El fuego no destruye a los que escuchan, susurró, pero el precio será alto. El viento sopló, y el sol, en lo alto, pareció inclinarse sobre ellos con una furia antigua. Diego cerró los ojos, sintiendo que algo dentro de él ardía más allá de la carne, una purificación, o una condena. El desierto había hablado de nuevo, y esta vez. Su voz era la del fuego. El fuego de la marca seguía ardiendo días después, como si una llama viva habitara dentro del pecho de Diego. Nayeli lo cuidaba en silencio, moliendo hierbas amargas y aplicando ungüento sobre la herida, pero el calor no cedía. En las noches, el sudor lo empapaba y su respiración se volvía un lamento. El desierto se transformó en un lugar de espejismos. Las montañas lejanas parecían moverse, los cactus se retorcían bajo la luz de la luna, y el viento traía voces que no pertenecían al mundo de los vivos. Diego no sabía si soñaba o deliraba, pero cada noche era un viaje más profundo hacia un abismo invisible. Nayeli lo observaba con preocupación. Ella conocía esa mirada, la de los que cruzaban la frontera entre el cuerpo y el espíritu. El fuego te está probando, le dijo una madrugada cuando él despertó, gritando el nombre de su hija. Si lo resistes, renacerás. Si no, te llevará con él. Diego la miró con los ojos hundidos, la piel cubierta de polvo y sudor. Ya no sé qué es real, Nayeli. A veces la oigo, mi hija. La veo entre las llamas. Nayeli le tomó la mano. Los espíritus hablan en imágenes. No todos saben escucharlos. Esa noche, Diego cayó en un sueño profundo, pero el sueño no fue descanso, fue revelación. Caminaba entre las dunas bajo una luna roja. El viento susurraba su nombre, y frente a él, una figura infantil lo esperaba. Era su hija, vestida con ropas de lino blanco. Padre, le dijo con una voz que no era humana, estás atrapado entre dos fuegos. Uno destruye, otro purifica. Elige. Antes de que pudiera responder, la niña se convirtió en un cuervo negro, y de su pico cayó una piedra brillante como el corazón de una estrella. Diego intentó tomarla, pero el suelo se abrió bajo sus pies, devorándolo en un torbellino de arena y fuego. Despertó con un grito. El amanecer cubría el cielo de tonos dorados, y Nayeli estaba a su lado, sosteniéndolo con firmeza. ¿Qué viste?, preguntó. Diego respiró con dificultad. Una niña. El fuego me habló. Dijo que debía elegir. Nayeli bajó la mirada, seria. El fuego te ha aceptado, pero no te dejará en paz hasta que pagues tu deuda con los muertos. ¿Qué deuda?, preguntó, aunque en el fondo ya lo sabía. Nayeli se levantó, mirando hacia el horizonte. Los que quemaste, los que tu ejército destruyó. Sus espíritus vagan sin descanso. Solo devolviendo el corazón de piedra podrán dormir. Diego frunció el ceño.
¿Qué es eso? Un talismán sagrado, le explicó ella. Fue robado de una tumba por hombres como tú. Sin él, el equilibrio está roto. Diego permaneció en silencio. En su interior, algo se agitaba. Aquella visión, aquella niña en cuerpo del cuervo. ¿Habría sido una advertencia o una orden? Esa noche, mientras Nayeli dormía, Diego se levantó y observó el fuego. La marca de su pecho resplandecía con un brillo tenue, como si respondiera a la danza de las llamas. ¿Qué quieres de mí?, murmuró al fuego. El viento sopló, y la llama se alargó, adoptando forma humana, una silueta ardiente, sin rostro, que lo observó con silencio ancestral. Diego no retrocedió. Si debo pagar, lo haré, dijo, temblando. Pero muéstrame cómo. El fuego se extinguió de golpe, dejando tras de sí solo un susurro: sigue al cuervo. A la mañana siguiente, Nayeli encontró en la arena la huella fresca de un cuervo, marcada junto a las cenizas. Diego la miró con ojos nuevos, distintos. Debemos seguirlo, dijo. El fuego habló. Nayeli asintió, aunque su mirada estaba llena de temor. Sabía lo que eso significaba. El desierto había aceptado al extranjero, pero también lo había reclamado. A partir de ese momento, su viaje ya no sería solo por sobrevivir. Era una travesía hacia la redención o hacia la locura. El sol subió lentamente sobre el horizonte y la sombra de ambos, hombre y mujer, cuerpo y espíritu, se alargó sobre la arena, fundiéndose en una sola. El sol del mediodía caía como una espada sobre el desierto. Diego y Nayeli caminaban siguiendo el rastro del cuervo que aparecía al amanecer, volando en círculos, esperándolos en la distancia como un guía paciente. Cada paso los alejaba más del mundo de los hombres y los acercaba al de los espíritus. Diego sentía que el fuego dentro de su pecho había cambiado. Ya no ardía como castigo, ardía como una brújula. En las noches, cuando cerraba los ojos, veía visiones del corazón de piedra, una gema negra, latiente, que palpitaba al ritmo de su propio corazón. Nayeli le explicó que aquella reliquia era más que un objeto, era la memoria de su pueblo, el vínculo entre los vivos y los muertos. Los hombres blancos la tomaron hace años, dijo, mirando el horizonte. Desde entonces, las lluvias dejaron de venir y los espíritus se volvieron inquietos. Sin ella, la tierra está enferma. Diego asintió en silencio. Había algo en esa historia que lo atravesaba. Tal vez porque también él era culpable de un robo más grande. Había arrebatado vidas, sueños, almas. Y ahora, por primera vez, deseaba devolver algo al mundo. Durante días caminaron entre colinas y cañones, guiados por el cuervo y los sueños. A veces Nayeli hablaba con el viento, pidiendo permiso para pasar por ciertos lugares. Diego la observaba. Fascinado por su comunión con la tierra, se dio cuenta de que ella no solo caminaba sobre el desierto, lo escuchaba. Una tarde, cuando el cielo se tiñó de cobre, encontraron los restos de un antiguo campamento. Entre las ruinas había objetos de los colonos, barriles vacíos, una carreta rota. Y sobre una mesa improvisada, un pequeño cofre cubierto de polvo. El cuervo graznó desde lo alto de una roca. Ahí susurró Nayeli, el corazón. Diego se acercó despacio y abrió el cofre. Dentro, envuelta en un paño ennegrecido, estaba la piedra. Era más hermosa y más terrible de lo que había imaginado, una esfera pulida, de color oscuro, que latía con una luz interna. Cuando la tomó, un temblor recorrió el suelo. El aire se volvió espeso, y un murmullo de voces llenó el aire. Nayeli retrocedió, los ojos muy abiertos. Ten cuidado. Está viva. Diego apretó los dientes. Sentía el calor de la piedra mezclarse con el de su propia marca. Era como si ambos, Lely y el talismán, compartieran la misma energía. De pronto, imágenes lo golpearon: la masacre del poblado, el fuego devorando cuerpos, y su propia mano empuñando la espada. Cayó de rodillas, gritando. Nayeli corrió hacia él. Diego, suéltala. No, jadeó él. Me está mostrando lo que hice. El corazón no juzga, dijo Nayeli, colocando su mano sobre la suya. Solo revela la verdad. Entonces, algo extraordinario ocurrió. Las llamas invisibles que rodeaban a Diego se calmaron. La piedra dejó de latir con violencia, y un brillo suave los envolvió a ambos. Nayeli sintió que el aire olía a lluvia, aunque el cielo seguía despejado. Nos aceptan, susurró ella. El corazón acepta nuestro juramento. Diego la miró, sin soltar la piedra. ¿Qué juramento? Nayeli colocó su frente contra la de él. El de devolver lo robado, de sanar la tierra y a los muertos. Dos almas unidas por una deuda. El viento se alzó de pronto, girando en espiral a su alrededor. Era como si el desierto entero escuchara su promesa. La marca en el pecho de Diego brilló intensamente, igual que el corazón, cuando el viento se detuvo. Todo quedó en silencio. Nayeli respiró hondo. Ahora los espíritus saben que hablas en serio, dijo, pero también lo saben los hombres. Diego la miró, confuso. ¿Qué quieres decir? Ella señaló hacia el oeste. En la lejanía, columnas de humo ascendían del horizonte. Los que robaron el corazón regresan por él. Y esta vez
No se irán sin sangre, el cuervo graznó sobre ellos, su sombra cruzando la arena como una advertencia. Por primera vez, Diego no sintió miedo. Si la batalla se acercaba, sería su última oportunidad de demostrar que, su alma, manchada por el fuego, aún podía ser redimida. El aire se volvió denso, pesado. Como si el desierto contuviera la respiración. Desde el horizonte, una nube de polvo avanzaba rápido. Los hombres que Nayeli había temido. Mercenarios mestizos, cazadores de recompensas. Antiguos soldados sin patria. Los mismos que habían robado el corazón de piedra años atrás. Ahora volvían por lo que Diego y Nayeli habían recuperado. No hay donde esconderse, dijo Diego, observando la línea de jinetes que se acercaba. No respondió Nayeli, pero hay donde resistir. Eligieron un cañón estrecho como refugio. Las rocas formaban muros naturales. Y desde lo alto se podía ver todo el desierto abierto ante ellos. Nayeli trazó un círculo con ceniza en el suelo, y en su centro colocó el corazón de piedra. Este es el límite, dijo, ningún espíritu puro puede cruzarlo. ¿Y los hombres?, preguntó Diego. Ella lo miró con gravedad. Los hombres no escuchan, por eso mueren. El primer disparo resonó como un trueno. Las balas impactaron contra las rocas, levantando chispas y polvo. Diego se cubrió detrás de un muro natural, disparando su viejo rifle con puntería precisa. Nayeli, arrodillada, cantaba. No era un canto de guerra, sino de invocación. Su voz se elevaba sobre el estruendo y el aire comenzó a cambiar. El viento sopló con fuerza repentina. El cielo, despejado hasta entonces, se cubrió de nubes oscuras que surgieron de la nada. Los caballos de los enemigos relincharon, inquietos. Los hombres dudaron. Y entonces cayó la primera gota. Una gota solitaria, gruesa, pura. Diego la sintió caer sobre su frente. Miró al cielo incrédulo. No llovía en el desierto desde hacía más de 3 años. Pronto siguieron otras. La tormenta creció con violencia sagrada y el viento se volvió un rugido, pero cuando miró a su alrededor, comprendió que algo no era natural. El agua caía solo dentro del círculo donde Nayeli había colocado el corazón. Fuera de ese límite, el desierto seguía seco, ardiente, inmóvil. Los enemigos disparaban a ciegas, cegados por la arena, mientras dentro del círculo la lluvia era fría, limpia, luminosa. Nayeli, gritó Diego por encima del viento. Esto no es posible. Ella abrió los brazos hacia el cielo. El desierto escucha a quien se atreve a hablarle. Un relámpago cayó sobre una roca cercana, partiéndola en dos. Diego corrió hacia Nayeli para protegerla, pero ella no se movió. Estaba en trance, los ojos abiertos y brillantes. Cada palabra que pronunciaba parecía resonar en los cielos. Vete, le gritó Diego, vendrán por ti. No respondió ella, sin dejar de cantar. Hoy no huimos. Hoy devolvemos lo robado. Los jinetes irrumpieron entre la lluvia ilusoria, entraron en el círculo y, de pronto, su furia se convirtió en terror. Gritaban al ver que el agua no los mojaba, que sus sombras se disolvían, que sus armas se oxidaban en las manos. Algunos cayeron de rodillas, otros huyeron, pero ninguno escapó de la visión. Figuras luminosas emergiendo de la tormenta, los espíritus del pueblo Epechi, los muertos sin tumba. Diego sintió como el fuego en su pecho se mezclaba con la lluvia inexistente. Su cuerpo ardía y temblaba a la vez. La piedra del corazón brillaba como un sol enterrado. Nayeli extendió las manos y colocó la gema sobre el suelo empapado. Vuelve a donde pertenece, murmuró. Entonces, todo se detuvo. La lluvia cesó. El viento cayó. Los cuerpos de los enemigos quedaron esparcidos, inertes, pero sus rostros mostraban paz. No miedo. Diego se arrodilló junto a Nayeli, exhausto. El cielo, una vez más, estaba despejado, sin rastro de nubes. ¿Qué ha pasado?, preguntó, apenas respirando. La lluvia nunca cayó, dijo Nayeli, tocando la arena seca. Solo nosotros la vimos. Solo los que escuchan al espíritu pueden ver lo invisible. Diego miró sus manos cubiertas de polvo. El suelo estaba completamente seco, pero en su piel quedaban gotas que brillaban como lágrimas. Por primera vez, no sintió culpa ni miedo. Solo una calma profunda, como si el fuego dentro de él hubiera encontrado su reflejo en el agua que no existía. Nayeli lo miró con ternura. El desierto te aceptó, Diego Valverde. Pero aún no ha terminado contigo.